Del madurismo al rodrigato. El Tribunal Supremo de Justicia ratifica su lealtad al chavismo. Venezuela en pausa hasta que hablen las urnas. Se destapa la millonaria Caja Negra. Polémica entre Fernando Carrillo y Michelo expone el derroche en propaganda del régimen. Citgo, el rehén de oro. Licencia 5W de Estados Unidos blinda el activo más peleado de Venezuela. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? En este espacio la actualidad no se detiene. Es nuestra misión mantenerlos al día con el pulso noticioso de Venezuela y el mundo. Bienvenidos a la emisión matutina de este martes 5 de mayo de 2026. Soy Mildred Manrique, comenzamos. El Tribunal Supremo de Justicia presentó su nueva directiva. El gobierno encargado la presenta como una renovación histórica, pero el contraste con la realidad es totalmente diferente. La magistrada que validó el resultado de la presidencial del 28 de julio del 2024, Carislia Rodríguez, fue ratificada como presidenta del máximo ente de justicia del país y de la Sala Electoral. Juan Gutiérrez Gamba con el informe. Desde hace 10 días, Venezuela viene siendo testigo de lo que el chavismo presenta como una sacudida histórica del Tribunal Supremo de Justicia. La narrativa oficial habla de hasta 12 magistrados salientes, un 70% de la renovación. Esta mañana, ese proceso llegó a su primera etapa formal. La sala plena sesionó, definió directivas y nombró magistrados suplentes para cubrir las vacantes. Y el resultado dice más de lo que el gobierno quisiera admitir. Carislia Rodríguez, militante declarada del Partido Socialista Unido de Venezuela, fue quien leyó el fallo que validó la reelección de Nicolás Maduro en julio de 2024. Hoy preside el Tribunal Supremo de Justicia y controla la sala electoral, la misma que decidirá cuándo, cómo y bajo qué condiciones habrán próximas elecciones en Venezuela. Bueno, la única señal que envía de que ella sea la misma persona que dirige el Tribunal Supremo que avaló el fraude de Maduro. Esa es la señal, no va a haber cambio y de que lo que hicieron fue colocar a los más fieles para que, si es necesario, avalen cualquier fraude. Salieron Michael Moreno, sancionado por 42 naciones y con recompensa de $5 millones por los Estados Unidos, y Elsa Gómez, señalada de encabezar la persecución judicial tras las elecciones de 2024. Ese es el cambio que el gobierno exhibe como bandera. ¿Y quién lo reemplaza? Carmen Marisela Castro Gili, nueva presidenta de la Sala Penal, quien no llegó desde afuera. Era la vicepresidenta de esa misma sala desde 2022. Su cargo más importante fue defensora pública general, designada en 2019 por la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, el mismo órgano que el mundo democrático consideró ilegítimo. No es diferente, porque el problema es que tú no estás escogiendo a esos magistrados por credenciales, tú no estás escogiendo a los más preparados, tú no estás escogiendo a magistrados que sean independientes, sino magistrados que sean leales al poder. Entonces no hay contrapesos. La organización Transparencia Venezuela alertó que en las salas constitucional, penal, civil y social, la mayoría de sus integrantes serán magistrados suplentes, lo que evidencia una reconfiguración sin transparencia ni información pública suficiente. Y hay un detalle jurídico que ningún funcionario ha explicado. Los magistrados que deben irse no pueden aprobar su propio retiro. Eso significa que las jubilaciones anunciadas tampoco son definitivas. Venezuela lleva 6 reestructuraciones del Tribunal Supremo desde 1999. En todas, el discurso fue el mismo: nueva era, justicia independiente y transparencia. El resultado sigue igual. Un tribunal al servicio del Ejecutivo de turno. Cambiaron los apellidos del madurismo por los del rodrigato, pero la naturaleza del instrumento nunca cambió. La aparente calma social en Venezuela no responde a una mejora real en las condiciones de vida, sino a una expectativa, la posibilidad de una salida electoral. La líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, advirtió que la presión social sigue latente y que podría activarse si se rompe esa promesa. Juliana Palmar nos cuenta más.
Lejos de una estabilización estructural, lo que se observa en Venezuela es una calma frágil, sostenida por la expectativa de elecciones, señaló María Corina Machado desde la Conferencia Global 2026 del Instituto Milken en Estados Unidos, en la que describe una sociedad que ha contenido su malestar, no porque haya mejorado su situación, sino porque aún cree en una vía institucional para el cambio. So the tensions that, on the surface, you could see this being calm, but actually it's growing and growing. And the only thing why the outburst has not happened is because the Venezuelan people trust that there is going to be an electoral event that will channel peacefully, civically, the democratic change we all desire. A esta contención social se le suma el tema constitucional. La ausencia de la presidencia no puede quedar en interpretación indefinida. Expertos como Perkins Rocha y juristas del Bloque Constitucional de Venezuela advierten que corresponde a la Asamblea Nacional y no al Poder Judicial calificar la falta absoluta en el cargo. Error que se cometió el 3 de enero, que fue la Sala Constitucional que de una manera de oficio se pronunció cuando ha debido pronunciarse el órgano político por antonomasia, que es el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, resolver sobre la ausencia en el cargo de la presidencia, y para la fecha hay falta absoluta. Evidentemente estamos entrando en una situación absolutamente que se agrava. Algunos analistas sostienen que la relativa calma en el país responde a una expectativa, la posibilidad de cambios económicos bajo influencia internacional y la idea de que el actual esquema de poder es transitorio. Pero más allá de esa percepción surge una duda. ¿Qué tan sostenible es una calma basada únicamente en la esperanza de elecciones y no en mejoras económicas reales? Una calma social, una estabilidad política únicamente sostenida en la esperanza, en la expectativa de que se va a realizar un proceso electoral en Venezuela es absolutamente insostenible y se volverá aún más insostenible en la medida en que el tiempo avance. Si el tiempo avanza y el pueblo venezolano no percibe que se están dando pasos en la organización, en las condiciones electorales de una elección libre y competitiva, esa gran calma social que hay en cualquier momento se puede romper, puede desbordarse y puede devenir en inestabilidad. Desde 20 Venezuela, Henry Alviares insiste en que no hay transición sin elecciones libres, competitivas y con garantías reales. Advierte que además el proceso debe ir más allá de acuerdos entre élites e incluir a toda la sociedad, con condiciones claras como la devolución de las tarjetas electorales a los partidos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Aquí tu opinión también es noticia. Abrimos el debate con la pregunta del día de Impacto Venezuela. Tomando en cuenta que no hubo mayores cambios en el Tribunal Supremo de Justicia y que en Venezuela aún se mantiene la estructura represiva, ¿crees que la presión social es suficiente para forzar la transición o el control del chavismo es invencible? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. La caja negra del gobierno venezolano ha quedado al descubierto. El chavismo habría invertido miles de dólares en influencers y figuras digitales, pero fue el choque entre Fernando Carrillo y el creador de contenido argentino Michelo lo que puso una cifra sobre la mesa. $50,000 por un solo colaborador. Quique Frías con los detalles. La descomposición interna del chavismo ha revelado cómo durante años fueron gastados miles de dólares en creadores de contenido para divulgar propaganda en redes sociales. El choque entre el actor Fernando Carrillo y el influencer Michelo expuso cómo el argentino recibió hasta $50,000 durante su estancia en Venezuela. Que no se puede criticar a la traición supuesta desde una opinión de traidor. Entonces tú aquí viniste, te abrimos las puertas. Sí, yo fui uno de los que te busqué, te me acerqué, varón, y dices, ¿cuánto se gastaron en el Meliá Caribe pagándome a mí y a mi amigo Javi? ¿Cuánto fue eso? ¿40,000, 50,000? Aquí están.
Michelo, quien con su contenido desestimaba la represión y la existencia de presos políticos en Venezuela, ahora fuera del país descalifica, desdeña y ataca a la tercera ola del chavismo con Delcy Rodríguez de encargada de la presidencia. En la pelea entra la analista Indira Urbaneja. El chavismo pasa así de la guerrilla comunicacional a la de dar peleas en redes. Me mintieron, me traicionaron. Le mintieron a millones, traicionaron a Nicolás Maduro, a Cilia Flores, a todo lo que creían en él. Estás hablando con pruebas, tienes pruebas reales, fehacientes. Que yo le mandé un mensaje a un capitán y el capitán me dijo que no había que hacer nada. ¿En serio? ¿Es en serio? Las cifras del malgasto del régimen son inexactas. Organizaciones independientes no han podido dar con cifras finales, solo estimados. En marzo de 2025, una medición detectó poco más de 50 millones de posts en X, promoviendo hasta 36 tendencias. Fuentes de Impacto Venezuela pudieron corroborar que por persona dentro de las guerrillas comunicacionales, el chavismo gasta desde 20 y hasta $1.000 mensuales. Todo esto va creando una fragmentación del tejido social y de la confianza de la gente en la información. ¿Esta narrativa ha ayudado al chavismo a mantenerse con apoyo popular? Yo creo que no. Y creo que la evidencia de esto son los resultados del 28 de julio de 2024, cuando hemos visto que no aumentó su popularidad. Y también tú los contrastas en la calle. ¿Qué es lo que yo creo que sí ha logrado? Bueno, que les dificultas a gente que se quiere organizar el trabajo de ganarse la confianza de la gente, porque no saben qué tipo de actor eres tú. No solo se trata de divulgar propaganda o divulgar una matriz de opinión que convenza a un sector de la población de una idea política. Se trata de ganar influencia a través de la desinformación. Esto tiene un efecto bastante negativo en la gente porque hay varias líneas de saturación de la información, lo que algunos expertos le llaman infoxicación. ¿Por qué? Porque tú vas llenando a la gente de mucha información, algunas falsas, otras con medias verdades y otras que sí es cierta, y vas tratando de implantar narrativas. Algunas cosas la gente las compra, algunas otras cosas, como no se contrasta con la realidad, la gente no te las compra. Sigues saturando a la gente de información a un punto en el que paralizas a la gente deja de creer en qué es verdad, qué es mentira. ¿Y qué efecto tiene esto en la población? La unión entre la desinformación y la censura en Venezuela. Tienes a una serie de influencers o una serie de supuestos periodistas y noticieros y estas cosas dando información falsa y promoviendo medias verdades, o tiene gente que se agarra de medias verdades o dice una verdad por la mitad para poder entonces implantar una narrativa. Entonces generas todo este caos informativo que lleva a la gente a la desinformación permanente. El caso Michelo no prueba de cuánto fue el desfalco para mantener toda una maquinaria, pero sí comienza a mostrar la caja negra del chavismo, esa a la que nadie tiene acceso y puede revelar el alcance de la crisis por el derroche en Miraflores. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Seguimos con más informaciones. Llega Impacto en 60 segundos. El resumen rápido de las noticias más importantes del momento. No se despeguen de nuestra pantalla. Chavismo atrapado en 2 juicios en Estados Unidos. Por un lado, en Nueva York, el juez federal Alvin Hellerstein fijó para el próximo 30 de junio una nueva audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes se declararon no culpables de cargos por narcoterrorismo, y aunque la defensa logró financiamiento con fondos del Estado venezolano tras la flexibilización de sanciones de la OFAC, el juez detuvo el reloj del proceso bajo la ley de juicio rápido, lo que alarga el proceso. Por el otro lado, en Miami, el excongresista David Rivera fue declarado culpable de actuar como agente secreto del régimen de Maduro y de lavar millones de dólares vinculados a un contrato de 50 millones con PDVSA. Según el FBI, Rivera y su socia Esther Nuffer violaron la ley de registro de agentes extranjeros y ejercieron presión sobre funcionarios estadounidenses. Rivera enfrenta una pena máxima de 60 años de prisión, mientras Nuffer podría recibir hasta 30 años.
Venezuela otra vez en el foco de la CIDH y la OEA por torturas y presos políticos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza el caso de 14 policías de Chacao detenidos y presuntamente torturados entre 2016 y 2018 en el marco de su 189º periodo de sesiones con audiencias sobre Venezuela, Guatemala y Argentina. Simultáneamente, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos debatirá este 6 de mayo la situación de los presos políticos ante el estancamiento de la amnistía y la incertidumbre sobre nuevas liberaciones. La sesión, solicitada por la misión de Argentina, contará con la participación del presidente de la CIDH, Edgar Estuardo Ralón Orellana. Citgo sigue blindada pero no inmóvil. La licencia general 5W del Tesoro de Estados Unidos actúa como un escudo frente a los acreedores y como un seguro diplomático en el tablero venezolano. Washington congela embargos para proteger este activo tan valioso, mientras el petróleo fluye bajo nuevas condiciones que ya no esperan por transacciones políticas. María José Prado nos amplía esta información. Más que una simple protección, la extensión sobre Citgo deja ver cómo Estados Unidos mantiene bajo resguardo el activo externo más valioso de Venezuela en medio de una deuda multimillonaria y tensiones geopolíticas. Desde Washington, el presidente Donald Trump habla de un nuevo clima de optimismo en Venezuela con inversiones y cambios que dice no se veían en años. I heard the other day that the people of Venezuela are really happy. They're seeing things happen that they haven't seen in 20 years. They're working, and there's a spirit in Venezuela that they haven't had in many, many years. And the big companies are coming in now, and they're building these giant rigs because there's a lot of oil in Venezuela. En paralelo, mientras ese control legal se mantiene, se abren espacios para que petroleras globales de Eni a Exxon vuelvan a moverse en el país en medio de un relato político que sigue en disputa. Si vemos la licencia que se emitió hoy, que es una renovación que se viene otorgando desde el año 2019, no es nuevo, al menos para Venezuela. Ahí lo que estamos viendo es que es una licencia en la cual se protege a los acreedores de Citgo, pero al mismo tiempo les establece una limitación de no ejecutar las acciones. Hay que recordar, aquí tengo que hacer brevemente un poco de historia, pero es que uno de los problemas que hizo el gobierno de Nicolás Maduro en el año 2016 fue que emitió unos bonos de deuda de PDVSA en los cuales se puso de garantía a Citgo. La licencia, ahora vigente hasta el 19 de junio, bloquea temporalmente cualquier intento de embargo, incluso cuando ya hay decisiones judiciales que apuntan hacia una posible venta. Sin autorización de Washington, ese proceso simplemente no ocurriría. El detalle con Citgo es que paralelamente a todo lo que ha sido la parte sancionatoria que viene rigiendo Venezuela desde el gobierno de Trump, con Citgo también hay unas investigaciones que abrió el Departamento de Justicia por irregularidades que se cometieron en las administraciones que designó PDVSA a finales del gobierno del presidente Chávez y durante el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, hay todo un tema de complejidad, ¿no? Y es uno de los puntos que la administración de Delcy Rodríguez ha pedido. De hecho, hubo una propuesta de una directiva, como te lo mencioné anteriormente, y hasta ahora no se lo han aceptado. Yo te diría que es una de esas contradicciones en las que está incurriendo la administración Trump. Yo presumo que ellos en este momento no quieren abiertamente que el gobierno de Delcy Rodríguez asuma el control de Citgo. En ese contexto, Eni ya reanudó en abril el levantamiento de crudo venezolano como forma del pago por el gas producido, en un esquema que le permite recuperar parte de una deuda acumulada por PDVSA. Todo esto ocurre dentro de un marco de licencias que, sin eliminar las sanciones, sí permiten cierto margen de operación. Hay que recordar que las licencias te establecen que por todas las exportaciones petroleras, incluida la regalía, que la regalía es el principal recaudador de ingresos fiscales en Venezuela, tiene que depositarse en los fondos en Estados Unidos. Entonces, ha habido desembolsos, no hay transparencia hay estimaciones que han hecho los distintos economistas de cuántos son esos desembolsos, pero ahí tienes unos problemas, digamos, de retraso en los pagos. Es decir, PDVSA no cobra directamente ese dinero, el Estado venezolano no cobra directamente esa regalía, eso van a unos fondos y Estados Unidos es el que hace los desembolsos a Venezuela. Pero no hay hasta ahora una data oficial, ¿no? Lo único que llegó a decir al principio, como en febrero, la presidenta, fue que había unos 300 millones de dólares en un fondo, que eso es nada. Pero el movimiento va más allá. Exxon comienza a mostrarse más receptiva, mientras empresas europeas y actores regionales, incluidos colombianos, ya evalúan oportunidades en el sector. Con una producción en recuperación y proyecciones al alza, Venezuela vuelve a entrar en el radar energético. Así, entre decisiones legales que frenan y licencias que habilitan, se configura un nuevo escenario desde el control y la apertura
Así, entre decisiones legales que frenan y licencias que habilitan, se configura un nuevo escenario donde el control y la apertura parecen convivir, un equilibrio delicado donde más que resolverse, el tablero energético venezolano empieza a reordenarse. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta subventana informativa. Manténganse informados a través de www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Suscríbanse y activen las notificaciones en el canal de YouTube. Que la esperanza guíe su día. Nos vemos mañana.